Vamos a estudiar capacidad eléctrica a través de dos ejercicios. El primer ejercicio dice, un condensador plano está constituido por dos discos circulares iguales de diámetro 30 centímetros. Esos discos circulares están en forma paralela, separados por un vidrio de espesor 1 milímetro. Calcular capacidad del condensador. B. Carga al someterlo a un potencial de 1000 voltios. Observen los datos. ¿Okay? En los datos tenemos el diámetro de los discos circulares, 30 centímetros. El radio es la mitad del diámetro, 15 centímetros. KE 5,6, eso es del vidrio, es el material que separa las dos placas. Esa tabla está contenida en la guía de ejercicio y la guía explicativa. De distancia que separa esas dos placas, 1 milímetro. Voy a calcular la capacidad del condensador, que se simboliza con C, carga, que se simboliza con Q, al someterlo a un potencial de 1000 voltios. 1000 V es 1000 voltios, ¿ok? Y EO es la constante dieléctrica, 8,85 por 10 a la menos 12. Menos 12 coulomb al cuadrado por newton por metro cuadrado. Coulomb al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Veamos la distancia. La distancia de 1 milímetro la llevamos a metro. Simplemente multiplico por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 metros. Ya transformé la distancia para tener en el sistema MKS. Área. Debo tener el área de los discos. Como me dan el diámetro, yo obtengo el radio, y el área de un círculo se calcula por pi, con la fórmula pi por radio al cuadrado, donde pi es 3,14 por el radio, que es 15 centímetros, pero lo llevo a metros, 0,15 metros al cuadrado, ya que lo divido entre 100. Ese producto, 3,14 por 0,15 al cuadrado, 0,07 metros al cuadrado. Eso lo voy a utilizar en esta fórmula, que me permite calcular capacitancia o capacidad del condensador. El material que está entre las placas, constante dieléctrica, área o superficie sobre la distancia. El área es 0,07 metros al cuadrado. Ya tenía sustituido los valores de KE y EO. Y la distancia es 10 a la menos 3. Al resolver el numerador, este producto, obtengo redondeado 3,5 por 10 a la menos 12. Metro cuadrado con metro cuadrado se cancela. Me queda coulomb al cuadrado sobre newton, sobre 10 a la menos 3 metros. Al resolver esta división, obtengo 3,5 por 10 a la menos 9. Todo este producto de unidades obtengo F, que es la unidad de faradio, la cual es la unidad de capacidad eléctrica, ¿ok? F, faradio. Ahora vamos a calcular carga al ser sometida a 1000 voltios. Veamos la fórmula que vamos a aplicar. Capacitancia o capacidad es igual a la carga entre los voltios. Al despejar carga, que es la que voy a calcular, la diferencia de potencial pasa a multiplicar a capacidad y queda C por B. Entonces Q, que es la carga, sería igual a C, que es 3,5 por 10 a la menos 9 farad, por el diferencia potencial, que es 1000 voltios. Ese producto obtengo 3,5 por 10 a la menos 6 coulomb, que es el valor de la carga al ser sometido a un diferencial de potencial de 1000 voltios. Veamos el segundo ejercicio. Un condensador de papel es el material que está entre las placas paralelas. Tiene estas placas con una superficie de 50 centímetros cuadrados. Calcular la separación entre las placas sabiendo que la capacidad es de 70 picofarad.
el material, que es papel, 3,7. Esto no tiene unidad, esto no tiene ninguna unidad, ¿ok? Por eso no le coloco ninguna unidad aquí. Esa tabla aparece en la guía, repito. Área 50 centímetros cuadrados, distancia es la que voy a calcular, capacidad 70 picofarad y la constante dieléctrica 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Transformo el área. Área es 50 centímetros cuadrados. Ese 50 centímetros cuadrados, para llevarlo a metro, lo multiplico por 10.000. ¿Por qué 10.000? Porque de centímetros a metro es entre 100, perdón, multiplico no, divido entre 10.000. ¿Por qué 10.000? Porque de centímetro a metro se divide entre 100. Como es al cuadrado 100%, da 10.000. Esa división obtengo 0,005 metros al cuadrado. Es decir, que el área colocada en notación científica es 5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora, la capacidad es 70 picofarad. El prefijo pico significa que este valor lo voy a multiplicar por 10 a la menos 12. Y eso lo convierto en farad, le quito el pico. 1 positivo con 12 negativo lo convierto en 7 por 10 a la menos 11 farad. Ustedes lo pueden trabajar de esta forma. Yo lo llevo así para colocar un solo número acá, 7. Ahora podemos, ya teniendo las transformaciones, podemos resolver o calcular la distancia a través de esta fórmula. Capacitancia KE por EO igual, por S entre la distancia. Al despegar la distancia pasa a multiplicar, la capacitancia pasa a dividir. Sustituyendo, KE es 3,7 por la constante dieléctrica, que es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado, newton por metro cuadrado, por la superficie, que es 5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, sobre la capacitancia, que es 7 por 10 a la menos 11 farad. Al multiplicar el numerador obtengo 1,6 por 10 a la menos 13 coulomb al cuadrado sobre newton por metro cuadrado, sobre 7 por 10 a la menos 11 farad. Y al resolver ese cociente o esa división, obtengo 2,2 por 10 a la menos 3 metros. ¿Por qué metro? Porque es distancia. Y al eliminar todas estas unidades obtengo metros. Fíjense que aquí cometí un pequeñito error que lo voy a corregir. Metro al cuadrado que divide con metro al cuadrado que multiplica se cancela. Es decir, que metro no va aquí. Es decir, iría coulomb al cuadrado sobre newton sobre farad. Eso obtengo metro. Ojo aquí, metro cuadrado con metro cuadrado divide, multiplica. Y así obtengo la distancia 2,2 por 10 a la menos 3, que viene siendo 2,2 milímetros. Esta sería la separación que hay entre las placas en ese condensador. Bueno chicos, espero haber sido de ayuda para ustedes.